Habemus Antipapa es un libro que escribió un sacerdote argentino que fue excomulgado por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio. ¿Quién es este sacerdote y por qué fue excomulgado por el falso profeta Jorge Mario Bergoglio? Un cordial saludo para todos aquellos que siguen Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Son siempre bienvenidos. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. Se trata del sacerdote Fernando María Cornet, autor del libro Habemus Papa. El expárroco de las iglesias de San Donato y San Sisto en Cerdeña sostenía que la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013 fue inválida y por tanto la elección de Jorge Mario Bergoglio, su supuesto sucesor, también sería nula. Pero lo que afirma este sacerdote Fernando María Cornet no es ninguna mentira. Lo que afirma este sacerdote es totalmente cierto. La renuncia del Papa Benedicto XVI fue totalmente inválida y por tal razón la elección de Jorge Mario Bergoglio como supuesto Papa de la Iglesia Católica también fue inválida. Así que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio es un papa ilegítimo, es el usurpador de la silla de Pedro. Ese cónclave de 2013 fue totalmente manipulado y presionado por la mafia de San Galo, por la masonería, por esa izquierda marxista y comunista norteamericana y europea, que presionaron y manipularon a los cardenales que hicieron parte de ese cónclave de 2013 para que eligieran al falso profeta Jorge Mario Bergoglio como supuesto papa de la Iglesia Católica. Obviamente un falso papa, porque la masonería tenía en la mira poner a un masón al frente de la Iglesia Católica. Así que fue Jorge Mario Bergoglio, ese masón que la masonería puso al frente de la Iglesia Católica para poder llevar a cabo esa reforma y a través de esa reforma destruir la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El falso profeta Jorge Mario Bergoglio expulsó al sacerdote de origen argentino Fernando María Cornet, hasta ahora incorporado en la arquidiócesis italiana de Sassari, tras ser hallado culpable del grave delito de cisma. La noticia fue confirmada en un comunicado oficial emitido por la arquidiócesis, firmado por el canciller Antonio Spano. ¿Y qué dice el comunicado que le hicieron llegar al sacerdote Fernando María Cornet? Abro comillas. Se hace saber que el Santo Padre Francisco, bueno, de santo no tiene absolutamente nada Jorge Mario Bergoglio. Pero bueno, acá dice que se hace saber que el Santo Padre Francisco, con decisión suprema y definitiva, ha instituido del estado clerical a don Fernando María Cornet, de conformidad con el artículo 26 SST 2021 y exento del celibato eclesiástico por delitos contra fide, es decir, por cisma. Cierro comillas. Esto explicaba este comunicado oficial y agregó
en el comunicado lo siguiente el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, abro comillas: el arzobispo insta a la comunidad diocesana a rezar por la unidad de la iglesia, teniendo presente que los cristianos, además del vínculo de sangre y de pertenecer a la común familia humana, tienen a Dios como Padre y a la Iglesia como única Madre, y son parte del mismo cuerpo de Cristo, del que son miembros. Los miembros de Cristo no deben estar en conflicto entre sí. Todos los que forman su cuerpo deben desempeñar cada uno su propio oficio, para que no haya división. Estoy en el cuerpo, pero unidad, y los miembros están atentos unos a otros. Y citan a San Agustín, cierro comillas. San Agustín estaría estupefacto de las herejías, blasfemias, sacrilegios y apostasía del falso profeta Jorge Mario Bergoglio, porque es obvio que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio es un falso papa, es un papa ilegítimo, es el usurpador de la silla de Pedro, porque ya se ha demostrado totalmente que la renuncia del Papa Benedicto XVI fue totalmente inválida y por tanto la elección de Jorge Mario Bergoglio como Papa de la Iglesia Católica también fue inválida. Igualmente también se conoce la manipulación y la presión que hizo esa mafia de San Galo sobre el cónclave de 2013. Igualmente, manipulación y presión que hizo esa izquierda marxista y comunista norteamericana y europea, al igual que ha estado involucrada la masonería para poder presionar al Papa Benedicto XVI para que renunciara a su cargo. Finalmente el Papa Benedicto XVI renunció a sus funciones, pero no renunció a su monus petrino. Así que el Papa Benedicto XVI siguió siendo Papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, mientras el falso profeta Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el usurpador de la silla de Pedro. Si Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta, es un papa ilegítimo, es un falso papa, es el usurpador de la silla de Pedro y ha cometido herejía tras herejía, los verdaderos seguidores de Cristo no deben estar en comunión con el falso profeta Jorge Mario Bergoglio y con esa falsa iglesia que está construyendo el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, que es la única falsa religión mundial, la falsa iglesia del anticristo, porque el falso profeta Jorge Mario Bergoglio está enseñando un evangelio distinto al enseñado por Cristo y los apóstoles, y por tanto el falso profeta Jorge Mario Bergoglio es anatema, está excluido de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, esa iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro. Así que Jorge Mario Bergoglio y todos, absolutamente todos los que están en comunión con el falso profeta Jorge Mario Bergoglio, están en anatema y están excluidos de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Están fuera de esa iglesia que fundó Cristo sobre el apóstol Pedro. Y nosotros, los seguidores de Cristo, debemos permanecer firmes dentro de la Iglesia Católica, defendiendo la sana doctrina, defendiendo el Evangelio de Cristo y defendiendo la ley de nuestro Padre Creador. El sacerdote Fernando María Cornet, ordenado sacerdote en 1992 en Tucumán, Argentina, comenzó a cuestionar la legitimidad del pontificado de Jorge Mario Bergoglio años atrás. No fue el único. También yo, Ricardo Andrés, y muchos, pero muchos católicos empezamos a cuestionar el pontificado de Jorge Mario Bergoglio desde el mismo instante en que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio fue elegido supuestamente papa de la Iglesia Católica en ese falso cónclave de 2013. Así que no nos queda ninguna, pero ninguna duda que Jorge Mario Bergoglio es el usurpador
de la silla de Pedro y está construyendo esa única y falsa religión mundial, abriéndole el camino al anticristo y a la primera bestia del apocalipsis, que es la masonería, para implementar ese nuevo orden mundial. Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta y el usurpador de la silla de Pedro, se convierte así en uno de los mayores perseguidores de cristianos católicos del siglo XXI, mientras que por el otro lado, el falso profeta Jorge Mario Bergoglio promueve a falsos sacerdotes, obispos y cardenales que pisotean la cruz de Cristo e incluso niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y afirman que la ley de nuestro Padre Creador es totalmente obsoleta. Así que los invito a ese despertar de conciencias para que puedan identificar esa única y falsa religión que está construyendo Jorge Mario Bergoglio, el falso profeta. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas. Igualmente, no olviden suscribirse al canal, apretar la campana de notificaciones y compartir todos nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.